Un hombre que estuvo dispuesto a devorar a otro con el único propósito de llenar un vacío de su niñez. Otro hombre que estaba buscando ser devorado. La pareja perfecta dentro de una de las historias más macabras que ha traído los tiempos recientes. El día de hoy les quiero contar la historia del caníbal de Rotenburg. Una historia horripilante sucedió en los años 2000 que dejó boquiabierto a toda Alemania, a todo el mundo, por la crudeza de los actos que llegaron a cometer estos dos hombres. Bueno, realmente un hombre. Y cómo dentro de unos vacíos legales que existieron, pues era difícil condenar dentro de una situación que nadie se llegó a imaginar. Armin Meiwes, nacido en 1961 en Essen, Alemania, era un chico que pues creció dentro de una familia conservadora bastante estricta y dura. Por un lado, su padre Gustav era un policía que se dice abusaba físicamente de Armin Meiwes, y por otro lado estaba su madre Walfrud, una mujer castrante que también abusaba físicamente de él y que llegaba a hacerle humillaciones públicas a un chico que fue creciendo y fue generando vacíos y traumas psicológicos de su niñez y que probablemente desembocaron en unos vacíos que los llevarían a cometer los actos más crudos. Gustav, su padre, lo abandonaría a la edad de 8 años llevándose a sus hermanos. Así, Armin Meiwes empieza a crecer con un vacío, con un desasosiego y con un sentimiento de soledad y de abandono. Adicional de los maltratos y abusos que provocaba su madre en él, pues empezó a crecer como una persona totalmente sola. Posteriormente, para llenar ese vacío y esa soledad, Armin Meiwes crearía o imaginaría una especie de hermano llamado Frankie. Era su hermano ideal, su hermano perfecto, la única persona que no lo abandonaría, la única persona que estaría con él hasta los últimos días. Jugaba, reía, se imaginaba una infancia totalmente normal, pero empezaron a aparecer unos deseos oscuros para un niño, los deseos de consumirlo, de comérselo, pues Armin creía que el consumo o el hecho de comérselo evitaría a toda costa sentirse solo y que lo abandonara. La mayoría de niños de esta edad empiezan a soñar con cuentos, empiezan a conocer diferentes historias con las cuales se sienten identificados. Las niñas con Alicia en el País de las Maravillas, con Blancanieves, pero Armin Meiwes se sentía identificado con un cuento que para muchos puede ser tonto y loco y en muchas ocasiones ilógico. Hansel y Gretel, la historia de dos niños que se pierden en el bosque, se encuentran con una casa de fiambre y en él hay una bruja que los captura y que los encierra en una jaula para posteriormente comérselos al prepararlos en brebajes y en especias. Aquí lo curioso era que Armin Meiwes no se sentía identificado con los niños, sino se sentía identificado con la bruja que se comería a los niños para jamás volverse a sentir sola. Empezaron a despertarse unos deseos caníbales en ese niño. Cuando llega la adolescencia, se empieza a enfrentar con todo un despertar sexual y también donde ese deseo de canibalismo se empieza a reforzar, pues cada vez que se imaginaba el acto de comerse a alguien, específicamente un personaje de una serie, despertaría un deseo sexual, una satisfacción sexual dentro de este niño que estaba ya creciendo por unos deseos oscuros y bastante inquietantes. Deseos y satisfacciones oscuras que siempre estaban, digamos, controladas de manera inconsciente por su mamá. Llega a la adultez como una persona totalmente normal y esto es lo que suele suceder en el caso de los asesinos seriales. En muchas ocasiones tienen una vida común y corriente, una familia común y corriente, se desenvuelven socialmente de la mejor manera, pero por detrás de la puerta se corren o se empiezan a desenvolver los deseos más inquietantes y más crudos. Llega al ejército de Alemania. Armin Meiwes se convierte en un soldado ejemplar, profesional, amigable. Llegó a ser sargento primero, un cargo bastante importante, era bastante querido dentro de su grupo de aquel ejército, pero posteriormente es dado de baja en el ejército, así que Armin Meiwes empieza a tener la necesidad de hacer su vida por otro lado. Se convierte en una especie de técnico de TI informático dentro de un banco de Kessel. Es el vecino perfecto, es el vecino ideal. Vive con su madre en una mansión heredada, la mansión de Rotenburg, una mansión gigantesca de 38 habitaciones mientras lleva toda su vida, primeramente en el ejército y después en el banco. Es amigable con sus vecinos, lo quieren en su vecindario, se ofrece a reparar los autos, se ofrece a podar el césped e inclusive participa en eventos sociales, llegándose a disfrazar como Santa Claus para los niños. Y aquí es donde vemos ese comportamiento tan errático de estas personas que llegan a ser psicópatas, que llegan a generar las peores parafilias. Tienen una vida totalmente ejemplar ante los ojos del mundo. Pero llega un evento
canónico dentro de la vida de Armin Meiwes, y es la muerte de su madre. El último eslabón de la cadena que tenía prisionero los deseos más oscuros de este joven se rompe, y aquí es donde se elimina totalmente cualquier impedimento para que él empiece a darle rienda suelta a sus deseos, y inicia lo que sería el plan más crudo para llevar a cabo o para cumplir una fantasía que probablemente traería desde hace mucho tiempo atrás. Su mansión en Rothenburg, 38 habitaciones para convertirla como una especie de casa de matanza. Armin Meiwes se registra en The Cannibal Coffee, un foro, creo que es un foro de la Dark Web o de la Deep Web, donde las personas acuden a él a escribir y poder darle riendas sueltas también a sus fantasías sobre canibalismo. Unos con los deseos de comerse a otros y otros probablemente a ser devorados. Esto es crudo, esto obviamente foro sería cerrado por ese evento que sucedería posterior, pues era un lugar donde se podían llevar a cabo los crímenes más atroces del mundo y que nadie había visto. Armin Meiwes se suscribe con el nombre Anthropophagus, un nombre bien interesante y que realmente describiría qué es lo que buscaba. De una manera muy explícita, sin complicaciones, sin ningún tipo de pena o restricción, empieza a publicar una serie de anuncios donde estaba buscando una persona que estuviese interesada en ser devorada por él. Es decir, estaba buscando a su próximo plato de comida en un foro en la Deep Web. Armin Meiwes describe que se entrevistó con 5 personas. Uno pensaría que nadie estaría dispuesto a ser devorado, pero curiosamente este mundo está tan mal de la cabeza que sí aparecieron varias personas. 5 personas se entrevistaron con Armin Meiwes. Él describe que no sintió ningún tipo de química, que no los veía totalmente seguros y que esto provocó que él no siguiera insistiendo en el hecho. No quería toparse o no quería comerse o no quería estar en una situación de una persona no estuviera del todo segura o que probablemente le pudiera acarrear problemas posteriormente. Curiosamente, para Armin Meiwes, un joven o un señor o un adulto con problemas duros de la cabeza, aparecería su pareja perfecta. Brand Jürgen, un ingeniero exitoso de 43 años de Siemens, un hombre que había generado una especie de satisfacción sexual con el hecho de imaginarse ser devorado por otro. Curiosamente se encuentra con un anuncio en The Cannibal Coffee de una persona que estaba buscando comerciador. Así que empiezan a hablar, a comunicarse, a enviarse correos, imaginándose cómo sería ese momento donde cada uno cumpliera su sueño, o como ellos dos lo llamaban, nuestro sueño. Por un lado, Jürgen le comentaba o le decía que quería sentir los dientes de Armin Meiwes sobre él o en él, y por otro lado Armin le describía detalladamente cómo lo iba a desmembrar. Llega el momento clave donde ambos le van a dar rienda suelta a sus deseos. En marzo del 2001, Jürgen tomaría un tren con dirección a Rothenburg, después de eliminar todos sus historiales y antecedentes para que no hubieran, digamos que, inconvenientes después de su muerte. Se encuentra con Armin Meiwes y aquí uno se pregunta, ¿cómo 2 personas que están tan mal de la cabeza o cómo 2 personas dan inicio a ese acto y a ese ritual tan macabro? 2 personas que no se conocen y que apenas han chateado. Imagínate si ya de por sí tener una cita con una persona que nunca has visto en tu vida y que únicamente has conversado por internet ya es incómodo, puede llegar a ser incómodo. ¿Cómo va a ser la interacción de 2 personas que van a cometer un acto tan crudo? Empiezan a tener conversaciones normales, una interacción social bastante amena, bastante cordial, para posteriormente ya iniciar con su sueño, el sueño de ser devorado y de devorar. Brand Jürgen toma 20 pastillas, pasa con vino y inclusive se dice que toma medicamento para el resfriado. Aquí viene el primer acto más crudo de todo, y es que Brand Jürgen le dice a Armin Meiwes que quiere ser parte primero de ese consumo. Él quiere consumirse a sí mismo. Así que Armin Meiwes toma un cuchillo de carnicero y le quita el miembro para posteriormente prepararlo en sal, ajo y especies para que entre los dos se lo coman. Según el testimonio de Armin Meiwes y según un video que él grabó de todo el proceso de 4 horas, el miembro es desechado porque es bastante asqueroso y desagradable en sabor, al parecer. Posteriormente ambos se dirigen a la bañera y aquí Brand Jürgen se introduce en ella para desangrarse, básicamente perder la conciencia por la pérdida de sangre.
Aquí viene algo bien interesante y bien crudo, y es que nos encontramos con una desconexión emocional ante toda esta situación tan cruda y tan aberrante que está llevando a cabo. Pues mientras un hombre se desangra en su bañera, Armin Meiwes lee una novela de Star Trek durante horas y horas. A las 4:15 de la mañana, Armin Meiwes toma el cuerpo de Bran Jürgen, lo lleva a su mesa de matanza, le da un beso en la frente y le inserta un cuchillo para acabar finalmente con su vida. Y aquí es donde inicia todo el proceso de carnicería que una persona llevaría a cabo de la manera más profesional, más meticulosa, más cuidadosa. Armin Meiwes rebana cada parte del cuerpo de Bran Jürgen, lo empieza a guardar, a almacenar, a categorizar para posteriormente guardarlo en su refrigerador. Son 4 horas de metraje, de un metraje muy crudo, donde se ve todo el proceso que llevó a cabo Armin Meiwes con el cuerpo inerte de este otro señor. Armin duraría 2 meses aproximadamente en comerse 20 kilos de carne del cuerpo. Curiosamente, según sus palabras, sí empezó a llenar ese vacío que tenía de soledad. Decía que ya sentía Bran Jürgen parte de él. Inclusive, según sus palabras, empezó a mejorar su inglés debido al consumo de carne de otra persona. Aquí es donde todo se vuelve totalmente disociativo y loco por el caso que llevaría a cabo este hombre. Ahora, ¿qué pasa? Armin Meiwes no puede continuar dando o buscando personas que quisieran ser devoradas, aunque probablemente sí sería su intención. Después de comerse al primer hombre, ¿qué le detendría para buscar a otro? A la larga es consentido, a la larga no está obligando a nadie, a la larga a él también lo podrían buscar para ser devorados. Un joven alerta a la policía por las publicaciones tan explícitas que había realizado Armin Meiwes en The Cannibal Coffee. Obviamente lo arrestan y empieza todo un debate legal o una batalla legal por darle una condena a este hombre, porque la primera premisa es que todo fue consentido. Jürgen siempre consintió el hecho de ser comido por Armin. Así que primeramente un tribunal le da 8 años y 5 meses de sentencia. Esto es un caso muy mediático, no solamente por ese vacío legal, sino por lo aberrante que fue la historia y los actos que cometió. Así que debido a esa insistencia mediática, otro tribunal tumbó la primera sentencia y lo condenó a cadena perpetua porque había un motivante que era la excitación sexual en el acto de canibalismo. Actualmente es un prisionero ejemplar, es vegetariano e inclusive en el 2020 se le concedieron permisos para salir al exterior siempre en vigilancia. Así que puede que algún alemán actualmente esté sentado o esté al lado o esté muy cerca de lo que en su momento fue un caníbal dándole riendas sueltas a sus deseos más oscuros. Esa es la historia del caníbal de Rothenburg. Espero les haya gustado. Una historia muy cruel, una historia muy cruda, muy sangrienta y que realmente pocos se imaginan que puede llegar a suceder. El acto de comerse a otro ser humano es un acto, es un tabú prohibido, pero que aunque la mayoría de gente lo vean como algo imposible de que suceda, hay muchos más casos de los que quisiéramos aceptar allí afuera de personas comiéndose a personas. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse y nos veremos en una próxima historia. Hasta luego.